lo que traigo para ustedes este día es algo que preparé también para mi congregación y tengo que decirles, tengo que ponerles sobre aviso que de una vez para irlo dando a conocer, si conocen a R.C. Sproul, él es mi autor favorito y sé que no es mío nada más. Tengo una batalla con el hermano Brian que me lo quiere ganar, ¿sí? Y fue de gran impacto para mi vida el escuchar, el ver los videos sobre la santidad de Dios. Mucha parte del material que voy a presentar ahora tiene su origen ahí. No todo, pero también si usted tiene tiempo le invito a que lo busque. Muy bien, se ha leído Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 4. Yo sé que a ustedes les gusta, hermanos, ver todo un capítulo por predicación. Así que eso es lo que vamos a hacer este día. Vamos a ver todo el capítulo. Decía mi hermano Antonio, media hora por versículo, ¿no? Para ir sacando cuentas, hermano. Pero obviamente eso no es cierto, ¿no? Muy bien. Ahora que vamos a entrar a hablar de la santidad, primero tenemos que definir qué es la santidad. La santidad, hermanos, es todo aquello que pertenece a Dios, porque Dios es santo. Y más que ser santo, es 3 veces santo. Dios es santo, santo, santo. Dios, todo lo que toca lo vuelve santo. Separa lo terrenal y lo consagra para sí mismo. Eso es santidad. Es una irreprensibilidad moral, es una perfección moral. No hay pecado. Nuestras Biblias dicen Santa Biblia porque es la palabra de Dios. La iglesia es santa porque es el pueblo de Dios, porque es compuesto ahora tanto por gentiles como por judíos. Aunque ya veremos más adelante escatología, ¿verdad? Así que, una vez descrito, quisiera presentarles esto. No sé cuántos de ustedes recuerden, en el 2010, creo que fue en el 2010, en Chile, en un desierto, Atacama, había unos mineros que se quedaron encerrados por 63 días, creo, más o menos. Ellos estuvieron a oscuras, 700 metros debajo de la superficie, por 63 días. Cuando lograron dar con el rescate para ver, tomar un tubo, cavar y sacarlos uno por uno, el rescate inició desde las 12:10 de la mañana. Había mucha oscuridad, pero aún así no se comparaba con la oscuridad que hay abajo. Cuando cada uno de ellos salía, tenía que salir con lentes oscuros. Aquellos que salieron de día tuvieron que salir vendados. ¿Por qué? Estaban acostumbrados a la oscuridad. Si salían con los ojos, sin nada en los ojos, podrían dañarse los ojos. De hecho, algunos todos tuvieron que tener por algún tiempo cubiertos sus ojos. Yo quisiera plantearles lo que Isaías presenció aquí en el capítulo 6. Nosotros estamos acostumbrados a la oscuridad, hermanos, pero Dios es luz. Y alguien que vive en la oscuridad, al encontrarse con un Dios que es luz, es imposible decir que conoce a Dios y que tenga la misma vida. Es imposible que aquellos miembros acostumbrados a la oscuridad no sean cambiados por completo al encontrarse con la santidad de Dios. Y eso es lo que Isaías está viendo aquí en Isaías capítulo 6. Yo quiero que veamos ahora, hermanos, un término latín que tomé por título para esta predicación. Cuando el hombre se encuentra coram Deo, es decir, ante Dios, delante de Dios. Cuando nosotros nos encontramos en esa condición, cuando estamos frente a nuestro Creador, hermanos, según Isaías 6, o por lo menos en Isaías 6, vemos 3 diferencias muy importantes entre el hombre y Dios. Miramos la inestabilidad humana, la mediocridad humana y la pecaminosidad humana. Ahora no sé si ustedes están esperando que yo era de, muy bien, usted es un campeón, es un hijo del Señor. Pues ya sabe que no. Quiero que veamos estos puntos. El versículo inicia, en el año que murió el rey Usías. Hay partes de la Biblia, hermano, que uno piensa, ¿y esto por qué está aquí? ¿O cómo me ayuda?
pero Pablo escribe siendo inspirado, que toda la escritura es inspirada por Dios y por lo tanto útil. Las genealogías, hermanos, son útiles. Los censos de números son útiles. Y esto que está aquí, en el año que murió el rey Usías, es de tremenda utilidad para nosotros. Porque aquí es donde vemos la primera diferencia entre el hombre y Dios. ¿Cuál debe ser el impacto ocasionado? Porque el hombre se encuentre delante de un Dios que es 3 veces santo. Esta es la inestabilidad humana. Usías, cuando fue coronado rey, fue coronado como aquel relevo de fútbol que lo meten en el minuto 85 cuando van perdiendo 16-0. No espera que salga el partido. Usías, hermano, no había ningún tipo de expectativas. Siguiente rey. Después de la muerte de Salomón, todos los reyes que continuaron fueron malos. La economía, la política, todo fue en descenso. No iba mejorando la cosa para Judá, el reino del sur. Y cuando Usías llega, nadie dice, viene Usías y nos va a salvar. Pero la sorpresa fue que este hombre fue utilizado por Dios para hacer grandes cambios en el reino. Él restauró las murallas de Jerusalén, edificó un puerto marítimo en Elat, sometió a los amonitas y a otras naciones, destruyó los muros de Gad, de Jabina, hizo varias cosas este rey. Está contado de entre los primeros 5 mejores reyes del reino del sur. Y entonces este hombre, hermano, imagínense que usted se encuentra en Judá. Imagínense que usted nunca ha tenido un rey bueno. Sí, porque ninguno de aquí va a tener más de 400 años, ¿no? No, perdón, más de 200 años. Entonces no había ningún rey bueno. Y de repente llega uno que está haciendo cosas buenas y uno, mi rey, empieza a decir, ¿verdad? Pero la escritura nos dice, en el año que murió, cuando él está enfermo, la razón fue porque él se opuso a los sacerdotes de Dios y Dios le castigó con lepra. Saben que el rey va a morir. ¿Cómo se sentirían? Híjole, ¿qué vamos a hacer? ¿Y qué tal si el rey que sigue es como los otros reyes que tuvimos? Y el único rey bueno que hemos tenido, ahora se nos va. 52 años después de su reinado. Imagínense eso. Pero aun cuando hay un rey agonizante, hermanos, Dios es rey. Nosotros no podemos decir que tenemos nuestra confianza en la estabilidad que brindan los gobiernos, aunque debemos orar por nuestros gobernantes. Nuestra confianza debe estar en el Señor. Y aun cuando este rey bueno, o más o menos bueno, está por morir, y el pueblo está lleno de expectación y de temor, ¿qué irá a pasar con nosotros? Dios está diciendo, pueblo, yo estoy aquí, yo estoy aquí. Y esa debe ser razón suficiente para llenarnos de esperanza. Dios es, mis hermanos, quien pone y quita reyes. Es Dios. Es Dios quien controla y gobierna todas las circunstancias para que ocurran en la manera exacta en la que ocurren. Y todo esto es para bien, para asemejarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Así que, aunque las cosas pinten mal por fuera, debemos saber, nosotros somos inestables. El profeta dijo, maldito el hombre que confía en el hombre. Nuestra confianza, nuestra dependencia debe estar en el Señor. Pero esa no es la única comparación. Cuando el hombre se encuentra coram deo ante Dios, no es la única diferencia. Vemos también la mediocridad, nuestra mediocridad. Y vemos la majestuosidad de Dios. Aquí el versículo 1 continúa. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Dicho sea de paso, este Señor, Adonai, mencionado aquí, es el mismo título usado en el Nuevo Testamento, en el griego, Adonai, por Curios, Señor, es Filipenses 2:11. Si usted lo mira ahí, ese es el nombre sobre todo nombre que se le ha dado a nuestro Señor Jesucristo. Para que toda lengua confiese que Jesucristo es Señor. Este Señor que está viendo Isaías en capítulo 6, versículo 1, es una preentronización, considero yo también, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo termina ese pasaje? Filipenses 2:11.
Que toda lengua confiese que Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Noten que no es como nosotros podríamos asemejarnos a nuestra humanidad, que el Hijo es Hijo y por lo tanto el Padre va a morir, va a dejar todas sus pertenencias a su Hijo. En la Trinidad, hermanos, esto no es así. Nosotros luego nos imaginamos individuos en lugar de subsistencias, de personas. Pero la Trinidad es Espíritu, Dios es Espíritu. Y se ha manifestado, según Hebreos 1:1 nos lo dice, que nosotros vemos a Dios en el Hijo. Nosotros vemos a Dios en el Hijo porque es la única manifestación visible y corpórea, como dice Colosenses, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Así que yo creo que aquí se está viendo eso Isaías. Reconocer al Señor, reconocer a Jesucristo es reconocer al Padre. Y Él está sentado sobre un trono alto y sublime. Vea eso. Nosotros somos mediocres, hermanos, porque no podemos alcanzar tal majestuosidad. Aquí Dios, y también como Arce True lo mencionaba, y yo lo busqué también en video, cuando la reina Isabel es coronada, ella venía arrastrando una cola, una falda reales que era cargada por alrededor de 7 doncellas, no medía más de 3 metros. Y ella iba siendo encaminada por la abadía de Westminster y subía alrededor de 3 escalones para llegar a su trono y sentarse y quedar alrededor de 2 metros, no más de 2 metros, por encima de la audiencia que estaba en la abadía. Pero aquí, hermanos, este trono nadie lo puede alcanzar. Nadie puede alcanzar el trono de Dios. Nadie puede compararse con nuestro Dios, hermano. Razón más para confiar en Él. Trono alto, inalcanzable y valioso. Es lo que nos indica el hebreo aquí. Y estas faldas, hermano, su ropaje real llena el templo. No hay lugar para testigos ahí. En la abadía de Westminster, muchas personas estaban siendo testigos y estaban dando alabanza, cierta alabanza a la nueva reina. Había muchas personas diciendo: Dios salve a la reina. Pero aquí, hermanos, en el templo no hay lugar para testigos. No hay lugar para adoradores. Eso nos indica que Dios tiene en sí mismo la perfecta gloria. Recuerden que Jesús dijo: Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Dios, hermanos, no nos creó porque se sentía solo. Esto es la independencia de Dios. Aunque el hombre no fue creado por Dios para brindarle la alabanza que Dios jamás podría tener, porque Dios tiene la perfecta gloria en sí mismo, pero porque Dios es bueno, que nos lo muestra Génesis 1 repetidamente, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, era no porque le quedó bonito, hermano, sino porque era una manifestación de su bondad. Nosotros existimos, los incrédulos existen, porque Dios es bueno. Mencionaban en la escuela dominical, hermanos, que Dios premia la fidelidad, y es cierto. Y sin embargo, aún ahí, Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos e injustos. Dios hace eso. Vean la bondad de este Dios. Pero eso es punto y aparte del juicio que cada uno de nosotros espera, ¿cierto? Así que, hermanos, para no dejarles con esa idea, aunque Dios no nos creó porque se sentía solo, aún así nosotros podemos brindarle gozo cuando andamos en sus mandamientos. Dios puede deleitarse en nosotros si andamos conforme a sus preceptos. Entonces vea esta imagen majestuosa. Nadie puede ser comparado con Dios. Usted pueda pensar en todos los reyes, en el lino fino, en las telas púrpuras. Nada se compara a la realeza, a la majestad de nuestro Dios. También, hermanos, algo que nos llama la atención en este pasaje, hablando de esta imagen majestuosa, el versículo 2 nos indica los siervos de este Dios majestuoso. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Estos serafines en el hebreo saraf, hermano, significa refulgente, o sea, es un metal que está al rojo vivo. Esa es la idea, el bronce bruñido. Usted mira y ve que hay algo de metal y que está resplandeciente. Usted no va y lo va a ir a tocar, ¿verdad? Usted se acerca y puede sentir el calor. Y esto nos habla del efecto del trabajo de estas criaturas.
Estas criaturas, considero yo, no son refulgentes sencillamente porque Dios las diseñó así, sino por el efecto de la obra que ellos están haciendo. Dice que están por encima de la imagen, es como si estuvieran volando y se estuvieran turnando, yendo abajo, yendo arriba para adorar a Dios por todo ángulo. Y las alas, hermano. Dice Sproul que Dios crea con cierta economía divina, que Dios hace branquias y aletas para los peces porque su medio ambiente es el mar, que Dios hace plumas y hueso ligero para las aves porque su ambiente es el aire. Y aún estas criaturas, diseñadas para ministrar en la mismísima presencia de Dios, no pueden soportar ver a Dios directamente. Tienen que cubrirse, hermano. Tienen que cubrirse para estar delante de Él. Y aún así, son refulgentes. ¿Cómo podemos, hermanos, decir amar al Señor y ser los mismos? ¿Cómo podemos amar al Señor y no experimentar el cambio de sentir su presencia, de ser conscientes de su conciencia, de su presencia? Estas criaturas tenían que volar, pero también tenían que cubrirse. No pueden soportar la santidad de Dios. Y si eso es con criaturas diseñadas para ello, ¿qué esperaría usted si en este día se encontrara con su Hacedor? Si Dios le llama a cuentas hoy, mi hermano, ¿cómo se parará delante de Él? Mi inclinación entonces es que este Señor sentado sobre un alto es una preentronización de nuestro Señor Jesucristo. El único en quien nosotros, dice Judas, podemos presentarnos delante de Dios con gozo y con gran alegría. Es en la justicia de su Hijo, y solo en la justicia de su Hijo, que el hombre puede pararse delante de la santidad de Dios. Si en la condición en la que estamos nos paráramos delante de Dios, ¿sabe qué iba a pasar? Desintegración. Nada iba a quedar de nosotros, ni un átomo, nada de nosotros, lo que sea más chico, no sé cuál, lo más chico, nada de nosotros iba a quedar. Pero en Cristo, Él fue glorificado y es las primicias, es decir, nosotros, luego de Él, también seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Eso solamente por Cristo, hermanos. La gente erra pensando que Dios le está justificando a ellos porque otros son malos. Gracias, Señor, porque yo no soy como los que están en la prisión. No, yo estoy bien con Dios porque yo no mato gente, yo no golpeo a mi esposa. Pero con quien nos va a comparar el Señor es con Cristo. Y debe representar un gran terror para nosotros, hermanos, saber que Dios es 3 veces santo. Debe ser gran terror para nosotros. Tanto que aún estas criaturas, repito, diseñadas para estar frente a Dios, no pueden resistir estar frente a su santidad. Vea de qué cosa Cristo nos hace partícipes. Ahora nosotros en Cristo podemos hacerlo. Podremos estar frente al Cristo glorificado porque Él hará lo mismo para nosotros. Seremos como Él es. Y además, por impresionante que resulta la estructura de estos siervos, más impresionante aún es el servicio que ellos hacen. El versículo 3 nos dice: y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Esto creo que se llama discante, y es la idea de están haciendo un acto melodioso aquí. Uno canta que es santo, termina, y el otro continúa y dice también es santo. El uno al otro daba voces, es un discante, están cantando, termina uno, inicia el otro, termina uno, inicia el otro. Dios siempre es alabado, siempre debe ser alabado. Por su iglesia, hermanos, Dios siempre debe ser alabado. Así que estos seres angelicales aquí están sin cesar dando gloria a Dios y reconociendo lo que Dios es. Pero cuando nosotros reconocemos lo que Dios es, miramos también lo que nosotros somos. Si yo noto que Dios es santo, voy a notar que yo no lo soy. Cuando estábamos acomodando las cosas para venirnos
que fueron, hermano Arquímedes, hermano Brian, para allá a Nogales. Hermano Arquímedes, de hecho, no me reconocía ahorita con el cabello corto, y es que andaba todo por diosero allá, hermanos. El hermano casi me quería dar dinero, ¿no? Para un taco, porque estábamos trabajando en todo esto, ¿no? Y yo los miraba, ellos tan limpios, y yo decía, Señor, no, comparamos. Es inevitable, hermanos, que comparemos. Si nos encontramos delante de alguien, luego vamos a ver. Si él trae un peinado bien limpiecito, no sé, le va a ser así, no sé, ¿no? Pero vamos a compararnos. Isaías va a decir más adelante algo al respecto. Pero estas criaturas están diciendo lo que Dios es. Dios no es santo porque nosotros lo digamos. Sencillamente Dios es santo y nosotros declaramos eso. Estas criaturas, siempre dando gloria a Dios, reconocen que el máximo o el atributo base de todos los atributos de Dios es la santidad. La Escritura nos declara que Dios es justo, pero no nos dice que Dios es justo. La Escritura dice que Dios es todopoderoso, y lo dice muchas veces, pero no lo dice en una misma frase: Dios es todopoderoso. Pero sí dice, hermanos, que es santo. Y eso debe primeramente ser el mayor de nuestros problemas. El problema no es que no hay comida en la alacena, hermano. El problema no es que no tienes casa. El problema es que Dios es santo. Y que Dios, como ser santo y todopoderoso y justo, va a juzgar y va a juzgar. Hay quienes decían: si Dios es todopoderoso, puede hacer una piedra tan grande que ni Él pueda cargar. Y no recuerdo qué padre de la iglesia respondía: no, porque Dios va a estar ocupado haciendo el infierno para los que hacen ese tipo de preguntas, ¿no? Algo así. Dios no va a hacer nada que vaya en contra de su carácter. No va a hacer nada. Si Dios es todopoderoso en base a que a su santidad. Si Dios tiene una ira, porque si nosotros sentimos ira, es porque somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Significa que Dios siente ira. Su ira está todos los días, ¿recuerda?, sobre el impío. A ver, que no es cierto eso de que Dios ama el pecado y aborrece... Dios aborrece el pecado y ama al pecador, decía el hermano Mahatma Gandhi, decía, no, es una tontería. La ira de Dios está todos los días sobre el impío. Pero mientras que nosotros por la ira volamos los platos, las chanclas, Dios, hermanos, por su santidad, ha reservado un día para la ira. ¿Por qué? Porque Él es santo. Porque Él es santo. Y si es usado el énfasis más grande, el énfasis hebreo más grande de todos para llamar la atención a su santidad, es porque eso es la base de todos sus atributos. Y si esa es la base, hermanos, debemos tener miedo. Preguntaban a Lutero: oye, Lutero, ¿tú amas a Dios? Por cierto, hermano, ¿quién era el favorito, no? Amar a Dios. Yo a veces aborrezco a Dios, decir, porque es alguien expectante, alguien que no para de ver y que está viendo con juicio perfecto en base a su santidad. Nosotros tenemos esos malamente denominados pecados aceptables y decimos mentirita blanca, mentirita piadosa, hermano. Y para Dios la mentira es mentira y es pecado. ¿Qué deberíamos hacer si nos encontramos ante ese Dios? ¿Qué impacto debe tener nuestra vida, hermano? Sino que nuestras rodillas choquen la una contra la otra todos los días, sabiendo que dice Dios nos va a juzgar. Pablo dice: ocúpense de su salvación con temor y con temblor. El miedo debe ser parte de nosotros. El miedo a fallar a ese Dios. Por supuesto que tampoco les quiero decir que no podemos amar a Dios, ¿no? En Cristo tenemos la capacidad para ello. Pero el miedo siempre nos ayuda a mantenernos alerta. Debes amar a Dios y temerle al mismo tiempo. Estos siervos entonces declaran esa grandeza de nuestro Dios.
Y aquí es usado uno de los tantos nombres para Dios, Yahweh Sebaot. Este término hebreo, traducido correctamente Jehová de los ejércitos, nos comunica cierta característica de él, cierto atributo de él. Dios tiene ejército. ¿Qué puede hacer usted, mi amado hermano, contra un ejército? ¿Se va a sentir un Leónidas con 300 cuando viene un gran ejército contra usted? Después de decir santo, dice que es de los ejércitos. Hermanos, debemos tener miedo de ese Dios. Y para rematarlo dice que toda la tierra está llena. Toda la tierra, y se me perdió. Toda la tierra está llena de su gloria. No hay ni un centímetro cuadrado, centímetro cúbico en el vasto universo del cual Dios no pueda decir me pertenece. No hay, hermanos, a dónde podamos huir de ese Dios. ¿Ha leído el Salmo 139? ¿A dónde huiré de tu espíritu? Tarde o temprano nos encontraremos con ese Dios. Lo haremos. Dado que todo pertenece a Dios y que el hombre trata de sacarle la vuelta a esto, el Proverbios 16:4 nos dice: todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Todo pertenece a Dios. Todo es usado por Dios para el cumplimiento de sus propósitos. Por lo tanto, debemos temer a ese Dios, hermanos. Piense, este es el primer domingo del año. ¿Cómo va a vivir este año que el Señor le permita? El Señor ya le ha permitido, ¿eh? ¿Cómo ha de vivirlo? Debe considerar la santidad de Dios y recordar el precepto de Dios. Sean santos, porque yo soy santo. Los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz de cada uno del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Esto todavía nos sigue hablando, hermanos, sobre por qué nosotros debemos tener ese miedo. Los marcos de las puertas, esas puertas enormes, si el trono era enorme, posiblemente las puertas también. Hay quienes decían, ¿no? ¿Por qué las puertas de las iglesias son tan altas? ¿No? Para que entrara el Altísimo. Estas puertas, los marcos, no podían estar inmóviles frente al canto de estas criaturas. Todo temblaba. Había humo por todas partes. Vean, hermano, es un escándalo lo que aquí está ocurriendo. Es un escándalo. Nadie puede decir, mira, se está alabando al Señor y nada está pasando. ¿Cómo podemos ser insensibles ante el hecho de la santidad de Dios si aún los mismos objetos inanimados no pueden quedarse quietos ante ellos? Y vea esto. Estos objetos, las quiciales de las puertas, no se están estremeciendo porque Dios ha hablado, ¿eh? Dios aquí no ha hablado aún. Es tan solamente el canto de las criaturas que Dios diseñó y que tienen que estar tapadas para ministrar frente a su presencia. Y si tan solo eso puede lograr eso, ¿qué será de Dios? ¿Qué será de Dios? John MacArthur dice que el temblor y el humo son generalmente interpretados como figuras del juicio perfecto de Dios. Que donde usted ve temblor y humo es porque Dios está juzgando. Y por último, hermanos, cuando nos encontramos coram Deo, cuando nos encontramos ante Dios, notamos también nuestra pecaminosidad. En el versículo 5, Isaías va a hablar por primera vez en este encuentro. Y él va a hacer un reconocimiento de Dios. Y miren lo que dice. Entonces dije, ay de mí, ay de mí. Este ay, hermanos, es bastante intencional. El ay no es como que le dolió algo, ¿no? Ese ay, hermanos, es la antítesis, es el contrario de la bienaventuranza. Significan parecido, bueno, son sentidos contrarios, pero es de la misma situación. Por ejemplo, la bienaventuranza es un estado
interno de gozo y que conlleva una promesa de bendición de Dios. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Pero el ay, hermanos, el ay es un estado interno, pero en lugar de gozo es de terror. Y en lugar de que conlleva una promesa de bendición, y una promesa de castigo. Este hombre por eso dice, ay de mí, que soy muerto. Él reconocía, siendo un profeta, hermanos, él reconocía qué es lo que merece. Al encontrarse frente a Dios, yo estoy muerto, estoy muerto. Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Hay cristianos, de esos no se dan aquí, ni en Nogales, que se consideran una especie de élite y superiores a otros. Cuando Jesús decía, debe hacerse servidor, ellos se consideran mejores que otros cristianos. Toman el papel de hacer juicios a la ligera, sin considerar todas las cosas por las cuales cierto hermano está atravesando. Son tardos para escuchar y prontos para hablar. Pero este hombre, Isaías, él reconoce que el juicio de Dios inicia por uno primero. Si usted llegara a Judá en el 730 aproximadamente, si usted llegara a Judá y preguntara, ¿hay algún hombre de Dios por aquí? De seguro los habitantes le iban a decir, ahí hay un hombre llamado Isaías. Por cierto, lo vamos a meter en un madero y lo vamos a cerrar, según la tradición. Si alguien preguntaba por un hombre de Dios, sabía que Isaías era un profeta de Dios. Y aquí tenemos a un profeta de Dios, lo mejorcito del pueblo, y está diciendo, soy hombre muerto. Mis labios son inmundos. Los labios de Isaías, hermanos, serían usados para proclamar las bendiciones de las promesas de Dios para su pueblo. Pero, ¿cómo podría si sus labios eran el producto de una condición pecaminosa? Y él empieza por él primero. Aquí no se anda con caballero, ya ve que siempre se debe decir mi esposa y yo. Aquí él dice yo y mi esposa, ¿no? Aquí él inicia por sí mismo porque reconoce la primera persona a quien Dios juzga es a mí. Entonces si usted le pregunta, no vaya a decir es al hermano Manuel, ¿no? A mí. Pablo decía que Cristo vino a salvar a todos los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Mejor que sus hermanos, aunque es un profeta. Es mejor que sus hermanos. Si nosotros lo miráramos, es mejor que sus compatriotas. Dios le va a permitir por la obra del Espíritu Santo padecer una muerte fiel al Señor. Pero aún así, él se reconoce como un hombre de labios inmundos que habita en medio de un pueblo de labios inmundos. Todos, hermanos, estamos cortados con las mismas tijeras. No hay nadie aquí que sea menos pecador que el otro. Entre más cercanía tiene usted del Señor, más le necesita. No es que, no te preocupes, conmigo no pasa nada, al fin y al cabo yo soy pastor. No, le necesito igual que cualquier otra persona. El profeta reconoce eso. Entonces, hermano, reconoce también eso tú. Tú necesitas del Señor, porque sin Él estás condenado a vivir en pecado. A que si tú te apartas un poco de Él, lo que vas a hacer es pecar. Y no quieres pecar delante de un Dios que es 3 veces santo. Entonces, este hombre, al reconocer a Dios, se reconoce a sí mismo y por lo tanto, Dios dice, tengo una solución para ti. Dave Hardy, en su libro Cuando pecadores dicen acepto, dice que Cristo no nos sabrá dulce hasta que el pecado nos sepa amargo.
Uno no reconoce la gracia de Dios hasta que reconoce su propio pecado. Las buenas noticias del Evangelio no son buenas noticias hasta que reconoces cuál es tu condenación por tu pecado. Y este hombre está a punto de recibir la solución de Dios para su pecado. El versículo 6 nos dice: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Estos seres, ¿recuerda cómo eran? Refulgentes, al rojo vivo. Si usted tiene una plancha de metal al rojo vivo y pone un carbón sobre el metal, ¿qué va a pasar? Yo tampoco sé, no se preocupe. Pero le aseguro que el metal va a seguir intacto. Porque puede más el metal que la madera, ¿cierto? Aquí la imagen es, recuerden, como bronce bruñido. Pero estas criaturas, hermanos, no pueden tomar con sus manos este carbón. El medio que Dios ha asegurado para que nosotros podamos estar frente a Él es algo de lo que los ángeles no pueden participar. La Escritura nos dice que los ángeles quisieran predicar el Evangelio, pero es algo que el Señor ha dado a su iglesia. Entonces, este carbón tiene que ser tomado con unas tenazas. La criatura no quiere tener contacto con ese carbón. ¿Y en dónde lo pone, hermano? Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Yo creo, hermanos, que este pasaje llamado teofanía, una manifestación visible de Dios, cuando la Escritura nos dice que Dios tiene ojos, literalmente Dios no tiene ojos, porque Dios es espíritu. Yo les digo ahorita, hermanos, dibújenme un espíritu, por favor. Si empiezan con los ojos, ya no es espíritu, ni fantasma, ¿no? Es un ser espiritual, no tiene dimensiones, no tiene nada de eso. Entonces, lo que aquí está viendo es una manifestación de ese Dios. Dios se reveló de esta manera. Dios no necesita una corona para ser rey. Dios no necesita una silla para reinar. No lo necesita. Nos dice que Dios tiene boca porque habla, no porque literalmente tenga boca. Entonces aquí, hermanos, Isaías está, considero yo, por lo mismo que Moisés cuando va a la zarza tuvo que quitar sus sandalias y él podía ver la zarza y podía ver que no se consumía. Aquí también, creo yo, Isaías podría sentir eso, podría experimentar eso, hermanos, que sus labios estaban chillando, y a lo mejor él también, ¿no? Al experimentar ese carbón sobre su boca. Los labios son muy sensibles. Por ejemplo, hermano Tony, de seguro tiene callos ahí en las yemas de los dedos por la guitarra, ¿verdad? Pero a nadie le salen callos en los labios. Es algo muy sensible. Y ya si a alguien le salió, pues lo siento, hermano, no sabía, ¿no? Es algo muy sensible. Pero es algo usado para compartir las maravillosas bendiciones del Evangelio. Y Dios tenía que hacer algo al respecto. Porque sus labios, hermanos, eran inmundos. Eran inmundos. Pero vea aquí que nos dice en tiempo pasado que esto tocó tus labios. Nos habla de una acción que se realizó una vez y que terminó. Inició y terminó. Aquí vemos dos cosas, hermano. Primero, la Escritura no nos habla aquí de una gracia barata. No nos dice, diciendo a Dios, mira, Isaías, pues ya estás aquí, mira, significa que si ya estás aquí, pues tú vas a mal, no te preocupes, no lo tomes tan a pecho. Pero que cuando pone ese carbón sobre sus labios, tampoco nos dice, que Dios le dice, sufre, porque eres un miserable pecador que está frente a mi presencia. Y porque sabes que nadie puede estar frente a mi presencia y estar vivo. Moisés no podía hacer eso. No podía hacer eso. Y dice, retuércete con este carbón. Nos dice, hermano, que es algo que tomó un momento.
No algo en lo que Dios se deleitó, sino algo que tomó un momento. No fue hasta que este hombre reconoció lo que él era, que Dios brindó la solución para lo que él es. Si usted se reconoce, mi hermano, como alguien pecador, como alguien que necesita de la dirección de Dios para su vida, le aseguro, Dios va a obrar, Dios lo va a hacer. Que nos guste, esa es otra cosa. Dios puede usar muchas cosas para asemejarnos a la imagen de su Hijo. Pero vean lo que consiguió con esto. La culpa de Isaías fue eliminada. Note que dice culpa y pecado. Culpa y pecado. Hay quienes caen en una estrategia de Satanás, hablando de cristianos verdaderos, que verdaderamente se han arrepentido, que en sinceridad de corazón han ido al Señor en confesión y que han inclusive hablado a la iglesia sobre cierto pecado y que Dios efectivamente ha perdonado, pero que dicen, ¿cómo voy a ir a la iglesia si soy un pecador? Bueno, hermano, déjame decirte un secreto, todos aquí lo somos, pero se retraen, les impide eso y dicen, no, he fallado, mi Dios, ¿cómo voy a hacerlo? Hermanos, eso es un engaño terrible. Porque un remordimiento fue lo que llevó a Judas a ahorcarse. Pero un arrepentimiento de Dios llevó a Pedro a ir a Jesús y ser confrontado por él. Y aquí lo que experimentó Isaías fue la limpieza de su pecado. Y por lo tanto, la limpieza de su culpa. No había culpa para él. Una vez que Dios soluciona el problema de sus siervos, Dios va a encomendarle algo. Cuando Dios nos salva, no decimos colorín colorado, aquí se rompió una taza. No decimos eso, hermano. Cuando Dios me salva, me hace pertenecer a algo más grande. La historia no va a terminar con que, ay, mira, soy salvo, me voy a sentar aquí y a esperar a que Cristo venga. Sino a ser partícipe de la edificación de la iglesia. Se espera que cada cristiano participe en la edificación de la iglesia. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándoos unos a otros. ¿Lo dice así? La Escritura dice, hospedaos los unos a los otros. Los unos a los otros es algo que tenemos muchas veces en el Nuevo Testamento. Y eso es un mandato para toda la iglesia. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Isaías va a experimentar eso también, hermanos. Si Dios ha solucionado su problema, ahora espera que participe para la salvación de otras personas. Y ve aquí en el versículo 8 la solicitud que Isaías tiene. Después oí la voz del Señor. Este momento pasó y luego sigue otro momento. Isaías está escuchando. ¿Qué es lo que el Señor tiene por decir? Él no dijo, mira, mi pecado es limpio. Bueno, Señor, pues muchas gracias. Yo me voy por acá. Él se quedó y estaba pendiente. Y por primera vez en este encuentro, Dios va a hablar. Dios va a hablar. Él pregunta, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿No cree que se está refiriendo a los serafines, hermanos? Nosotros aquí, en plural, se refiere a nuestro único Dios, que existe en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Razón por la cual también, aunque secundariamente, Él es santo, santo, santo. En Génesis 1 y 2, en el principio creó Dios, lo ve, y luego mira también el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Y usted también mira en Juan 1:1, en el principio, otra vez en el principio, era el Verbo. Jesucristo estaba en el principio. La Trinidad era quien hablaba aquí, ¿no? Cuando dice, hagamos al hombre.
Yo sé que aquí varios parecen ángeles, hermanos, sí, pero no se estaba refiriendo a los ángeles porque los ángeles no tienen capacidad creativa. Dios la tiene. Y es Dios quien va a hacer al hombre a su imagen conforme a su semejanza. Él está diciendo, ¿quién va a ir? No, él no dice, bueno, Isaías, ya te limpié, ahora ve para allá. No, él está preguntando y sabe lo que hay en el corazón de Isaías. Y esta es la característica de un corazón que ha sido redimido por el Señor, hermano. No espera que las circunstancias sean óptimas y que una voz del cielo baje y dice, oh, tú chamaco, ve y sirve para acá. No, él está buscando las oportunidades de servicio. Porque un cristiano, hermanos, quiere servir, quiere hacerlo, quiere proclamar las bendiciones que los mismos ángeles quisieran repartir. Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Esta es la solicitud que él tiene. Él no le está diciendo, mira, aquí estoy. Él está diciendo, yo estoy disponible. Mi corazón está desnudo delante de ti y haz conmigo lo que tú consideras. ¿Por qué lo digo así? Porque los versículos del 9 al 13 lo dan por sentado. El versículo 9 nos dice, dijo Dios, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Oíd bien y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Vean esto. Estás escuchando, pero no. Estás viendo, pero no. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. ¿Qué está diciendo Dios, hermanos? Nadie puede ser salvo. ¿Dice eso? No, está diciendo que el mensaje va a ser encubierto. Lo tenemos en el Nuevo Testamento. Para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Que el Hijo del Hombre iba a hablar, ¿recuerdan? Por parábolas. Muchos piensan que la parábola es lo mismo que una ilustración. Pero la ilustración es arrojar luz. Dar un ejemplo claro para reforzar un tema que se dijo. La parábola no es eso, hermano. La parábola es arrojar oscuridad para que escuchando algo no entiendas. Para que viendo algo no lo comprendas. Le decía a mi esposa que a mi hijo parece que le hablo en parábolas a veces también, pero nada más no. Este pueblo, hermanos, estaba tan empeñado en ignorar a Dios que Dios le quitó la capacidad de entender. Imagínense la tristeza de eso. El corazón engrosado del pueblo iba a ser insensible, cauterizado, como callo, para no poder responder con fe al llamamiento que Dios hacía a través del profeta. Y por lo tanto, si no se escucha el mensaje, tampoco hay sanidad. La sanidad, hermanos, la sanidad del creyente no reposa en su salud, no reposa en sus pertenencias, se reposa en estar bien con Dios, se reposa en la palabra de Dios, en el consejo de Dios. Avanzo rápido aquí. Y yo dije, Isaías, ¿hasta cuándo, Señor? Vean lo que Isaías está haciendo aquí. Isaías tiene un interés piadoso en las personas y le parece bastante grave lo que está ocurriendo aquí. Pero note algo, nadie puede cuestionar a Dios. Isaías no le dice, Señor, pero eso es muy drástico. No le dice eso. Su interés piadoso por las almas está sujeta a su sumisión hacia Dios. Nosotros oramos por nuestros familiares. Nosotros oramos por los incrédulos para que se conviertan y les predicamos el Evangelio, pero Dios es quien escoge. Dios es quien escoge. ¿Hasta cuándo, Señor? Él quería ver, porque Él sabe
que cuando hay juicio, como se muestra en Isaías, usted mira que viene el castigo, viene el juicio y después salvación. Es característico en Isaías. Empieza rebelión de Judá, viene el castigo, la ira de Dios y después salvación. Viene todo eso ahí. Isaías reconoce esto y dice, ¿hasta cuándo? Y respondió él, hablando sobre las mismas parábolas, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. Solo eso, solo está ahí, hermanos. Es que el corazón duro puede buscar al Hacedor. Una hermana que viene de Denver, ella es rusa, platicaba que estaba con su abuelo, tenía una conversación con él. Ellos huyeron de su país por la persecución y se refugiaron en Estados Unidos. Y ella le decía a su abuelo, te admiro, abuelo, porque fuiste fiel al Señor en medio de aquella persecución. Y el abuelo le decía a ella, yo te admiro a ti porque tú eres fiel a Dios en medio de esta generación perversa donde da igual, donde no hay ningún tipo de presión, donde cada quien puede hacer su cristianismo como quiera. Sea cual sean las circunstancias, hermanos, por lo regular, es una regla general, nosotros esperamos estar hasta las últimas instancias para venir a nuestro Hacedor. Nosotros no buscamos a Dios cuando tenemos nuestras alacenas llenas. No buscamos a Dios cuando tenemos un ahorro ahí en el banco. Lo buscamos cuando, oye, ahí viene el de la copia. Yo no debo la copia, hermanos, no. Entonces, debemos ser fieles a Dios. Este pueblo, y tenemos ahora la promesa según Romanos 9, 10 y 11, nosotros somos el injerto. Dice que Dios ha salvado a la iglesia, a los gentiles, para provocar a celos a esta nación a la que este mensaje se está dirigiendo. ¿Por qué? Porque es lo que ese pueblo necesita para buscar a su Hacedor. Hasta que Jehová, versículo 12, haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Nadie pensaría que de una nación así el Mesías vendría. Estuvo por ser aniquilada varias veces. Fue cautiva, creo, en el 725 después de Cristo, antes de Cristo, perdón, las 10 tribus del norte. En el 600, no recuerdo la fecha ya se me va, estoy como mi hermano Ramón, que se me olvida la fecha así de repente. Alrededor de unos 200 años, creo, después, fueron cautivos el reino del sur por Babilonia. Primero los asirios, después los babilonios, después llegaron los medos y los persas, después llegaron los griegos, después llegaron los romanos, y la nación no entendía, hermano. Pero de una nación devastada, Dios levantó una vara. Dios levantó un renuevo, como es llamado en Isaías, nuestro Mesías, el Señor Jesucristo. Que del peor escenario que nosotros podemos tener, Dios aún así nos manda al Salvador. Y eso, hermanos, es suficiente. Véalo, considéralo aquí para concluir. Nosotros somos pecadores y Dios es 3 veces santo. Y que este Dios sería totalmente justo si a todos nosotros nos desintegrara y nos manda eternamente al infierno. Dios sería justo. Pero Dios también es lleno de gracia. Algunos muestra su justicia, a otros muestra su gracia. Debemos glorificarle, hermanos, porque nosotros podemos disfrutar de esa simiente santa. Porque el Mesías, que es santo como el Padre, ha sido enviado para cubrirnos con esa santidad. Lo cantábamos hace un momento.
al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Usted y yo no lo merecíamos. Merecíamos el castigo. Merecíamos ser castigados por aquel que es todopoderoso, que tiene un ejército y que es 3 veces santo. Pero nos dio gracia en Cristo. Verifica tus labios, hermano. Si han sido limpiadas, tu pecado ha sido limpiado, si tu culpa ha sido quitada y si estás proclamando las verdades del Evangelio. Vamos a ver. Padre, rogamos, Señor, que